Hola chicos, bienvenido a la clase. Entonces, eh, esta semana vamos a repasar un poquito los contenidos anteriores, los de química inorgánica. Para empezar, ¿alguien recuerda lo que era química inorgánica? ¿Qué estudiaba la química inorgánica? ¿Qué parte de la química? ¿Alguien lo recuerda? Y mientras van respondiendo, recuerden colocar sus nombres en el chat para que queden identificados después. Así que lo tengo puesto ahí para que vayan escribiendo sus nombres y apellidos, aunque lo tengan escrito en su nick. Eso. Vayan nomás. Y como les dije, escriban su nombre, apellido y vayan respondiendo a la pregunta. ¿Qué parte de la química o qué estudia la química orgánica? Así que lo que recuerden. Puede ser no necesariamente la definición exacta, pero sino alguna pequeña idea para que vayamos complementando. ¿Qué parte estudia la química inorgánica? ¿Alguien? Mientras. ¿Ya no hay alguna idea? ¿No recuerdan? Vamos a refrescar un poquito la memoria. Ya, química inorgánica es la parte de la química que se encarga de estudiar los compuestos que no presentan carbono. Por lo tanto, los que son inorgánicos y estudia las propiedades, las características y las estructuras de estos compuestos. Compuestos que son en su mayoría iónicos, quiere decir que conducen la electricidad, por ejemplo, tienen carga electrolitos, cargas eléctricas, y generan, no sé, por ejemplo, sales, o ácidos, o óxidos, ¿ya? Generan un cierto tipo de compuestos. Además de eso, vimos los estados de oxidación que básicamente indican eso, el cambio o oxidación que puede tener un elemento y genera varios tipos de estados de oxidación dependiendo del elemento, los cuales había que identificar matemáticamente y lo hicieron en su momento. Por otro lado, también vimos, la última parte fue la no mezclatura química orgánica. Ya, eso sí, ¿recuerdan qué era la nomenclatura? La nomenclatura, ¿recuerdan lo que era? ¿O qué se hacía con la nomenclatura? Es esta diapositiva, miren, la que está viendo acá. Esta diapositiva, ¿qué parte estudia la química inorgánica o la nomenclatura? ¿De qué se encarga? ¿De hacer qué cosa? ¿Qué cosa hace la nomenclatura inorgánica? ¿No recuerdan? ¿Qué es lo que hacíamos con esto? A ver. Ahí tienen el objetivo. El objetivo quizás les pueda indicar lo que hace la nomenclatura. El objetivo de aquella clase. ¿Qué les recuerda? ¿Qué hay que hacer? A ver. ¿Alguien por ahí? ¿Les recuerda lo que hay que hacer? Mezcla de dos o más elementos.
si es una mezcla, no, en realidad no es una mezcla, pero sí es cuando se juntan dos elementos. Se juntan dos elementos, sí, para formar un compuesto y el compuesto va a tener qué características o qué necesitamos saber de ese compuesto. Hay dos cosas importantes que necesitamos saber de un compuesto y está escrito ahí en el objetivo. Por eso les dejé el objetivo para ver si lo logran identificar. ¿Qué tenemos que saber de ese elemento? ¿O cómo lo podemos diferenciar? ¿A través de qué? ¿A través de un? Sí, se representan por oxidación, por el número de oxidación, pero lo que necesitamos saber solamente es nombrar esos compuestos, cómo se llaman y cómo se escriben las fórmulas de química a través del conjunto de símbolos químicos de la tabla periódica. Entonces lo que estamos haciendo es cómo se formulan, cómo son las fórmulas de estos elementos y cómo son sus nombres de estos elementos. ¿Ya? Así que básicamente eso es lo que tenemos que ir viendo. Recuerden, la nomenclatura química son los nombres, el conjunto de estos es el lenguaje de la química que en algún momento les dije que era universal. ¿Para qué ocupamos el sistema UPAC? ¿Para qué se ocupa UPAC? Es para que en todo el mundo se hable el mismo idioma. O sea, vale decir, lo que estábamos tratando de hacer con la UPAC es que todo el mundo entienda lo que está escrito independiente del idioma que tengan. Por ejemplo, una persona que habla inglés o habla francés o habla italiano o habla español va a entender que eso que está escrito ahí va a ser, no sé, el compuesto en cuestión, no sé, H2O. En todos lados van a entender que eso es agua. Quizás se diga de otra forma, pero al ver que dice H2O ya van a saber que es agua. Nosotros ya vamos a entender que es agua, los que hablan inglés van a entender lo que es agua, lo que hablan francés también. A eso se refiere que es universal. Ya es para que todos hablen el mismo lenguaje independiente del idioma que tengan. Ya, ¿se entiende entonces lo que es la nomenclatura química o lo que hace la UPAC? ¿Qué hace la UPAC entonces? UPAC, Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Ayuda a que ayuda a que todos entiendan lo mismo. Exactamente. Que en cualquier lugar del mundo todos entiendan de qué tipo de compuestos se está hablando. Perfecto. Ahí sí. Súper, súper, súper bien. Básicamente es eso. Pero se agregó alguien más. Ahí sí. Ya, entonces, si tenemos un lenguaje universal, ¿dónde están? Acá. Entonces tenemos que poder normas, reglas para ese lenguaje universal. ¿Ya? Volviendo un poquito atrás. Recuerden que estamos trabajando con compuestos inorgánicos. ¿Cuál es la principal diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos? La principal diferencia, la más importante, es la presencia de carbono. Los inorgánicos no presentan carbonos. Inorgánicos no presentan carbono. Con alguna excepción, que son dos excepciones, que se las dije en algún momento. ¿Ya? El dióxido de carbono y el ácido carbónico. Dos excepciones, pero en general los elementos inorgánicos no tienen carbono. Entonces, todo lo que estamos viendo son sin carbono, en su mayoría. ¿Ya? Y como les dije en algún momento, lo identificamos en compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Nosotros no vamos a ver los cuaternarios porque
No tenemos el tiempo para verlo probablemente, igual es un poquito más complicado y necesita mayor explicación, así que vamos a centrarnos en binarios y ternarios. Ya vimos estos dos, así que no podemos meternos en los otros para no tener problemas. ¿Ya? Bueno, entonces, dentro de los compuestos binarios están esos cuatro. Son importantes que lo recuerden porque no son tan difíciles de hacer. Quizás los óxidos son un poquito más complicados que todos los otros, pero lo que tienen que recordar es básicamente identificar esos óxidos o esos hidruros o hidráxidos o las sales. Como les dije en algún momento, podemos tener óxidos básicos y óxidos ácidos. Ya los básicos se llaman óxidos y los ácidos se llaman anhídridos, pero igual se le escribe generalmente como óxido. ¿Y cómo era que se iba a escribir? Óxido de el nombre del elemento. Y el estado de oxidación entre paréntesis en números romanos. ¿Cómo nos daría eso, por ejemplo? Lo de acá, lo de este lado, donde dice óxido de cobre, acá tenemos dos formas de escribir para el mismo elemento, óxido cuproso o óxido de cobre. Nosotros vamos a ocupar esta de acá, porque es más fácil. ¿Ya? Óxido de cobre, 1. El 1 indica el estado de oxidación. Quiere decir que el cobre tiene estado de oxidación 1. Y en el caso de acá, el cobre tiene estado de oxidación 2, porque es óxido de cobre 2. ¿Cómo identificamos eso? Recordando las reglas de oxidación. Recordando que el oxígeno es menos 2 su estado de oxidación. Y la suma del elemento tiene que dar 0 en total. Si acá tiene un 2, quiere decir que para que dé 2, su estado de oxidación tiene que ser 1. 1 por 2 da 2, igual, o sea, menos 2 igual 0. Pasa esto de acá, a ver, se lo voy a tratar de representar un poquito, para los que se fueron olvidando. Ya, lo que estamos viendo es esto. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, eso que está escrito ahí va a tener un estado de oxidación. Ya sabemos que es menos 1. Si no supiéramos, perdón, 1. Si no supiéramos, igual lo podemos calcular recordando que tenemos... ¿Cuántas veces está repetido el cobre? ¿Cuántas veces está repetido ese cobre? 2. Entonces tenemos 2x, recuerden que x es lo que no sabemos, más lo que está al lado que sería oxígeno. El oxígeno por regla es menos 2. Entonces hay más y menos, recuerden que gana el menos, entonces se deja como menos. Igual, no hay carga eléctrica, es 0. Si uno despejara esto, le va a dar... Ahí, ¿cierto? Porque este pasa al lado de allá con cambio de signo positivo. Y este que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y 2 dividido 2, ¿cuánto es? 2 dividido 2, ¿cuánto es? 1. Ya. Entonces el estado de oxidación del cobre es 1. Ahora, todo ese proceso se puede evitar solamente sabiendo que si este es menos 2 y 2 por 1 es 2, ¿cuánto da la suma y la resta? 0. Y ahí se dan cuenta que es 1. 2 menos 2 igual 0. Considerando que acá es 1 por 2. En ese lado es 1 por 2. Eso fue lo que calculamos. ¿Ves? Ahí. Eso es lo que se calculó. 1 por 2 menos 2 igual 0. Entonces sabemos que el estado es 1. Y generalmente, en los casos que dé así,
o cualquier letra, cualquier símbolo, 2 quiere decir que su estado va a ser de oxidación va a ser 1. Y por lo tanto lo que hay que hacer en la ecuación es escribirlo así. Óxido de cobre 1. Cuando da así. Ya cuando el 2 está junto con el, con el elemento. Si no hay número, inmediatamente estamos en presencia de un estado de oxidación 2. Porque este es menos 2. ¿Y para que dé 0 cuánto falta? Si vemos ese, por ejemplo, es QO. Si el oxígeno es menos 2, ¿cuánto tiene que ser el cobre para que dé 0? No sabemos cuánto es este. Este sabemos que es 2. Es resolver eso. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Dónde estaba acá? Ya. Esa X, ¿cuánto tiene que valer para que dé 0? 2. Si vale 2, es 0. Entonces, porque 2 menos 2 es 0. Entonces el elemento en cuestión, uno ya lo llama según al revés. El oxígeno, si está al final, te indica que es óxido. Óxido de cobre. ¿Qué número? El número que le falta. En este caso sería 2 romano. Así se escribe. Miren, y todos los casos que den así, por ejemplo, este. ¿Cómo se llamaría ese? No me vayan a decir feo. ¿Cómo se llamaría? Si tiene oxígeno al final, si son dos, ya, de partida tienen que identificar que son dos elementos. El Fe y el O. ¿Cómo se llama el Fe? Bien. Ahí tenemos a alguien que va más rápido. Dice óxido de hierro 2. Ya. ¿Qué pasa en el caso de acá, por ejemplo? Mira. No sé si estará, si existirá, pero lo voy a colocar igual. No, mejor coloquémoslo con otro. Con... ahí. Eso de acá. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, primero tienen que reconocer que la G significa plata, ¿ya? Entonces sería óxido de óxido de óxido de ¿Plata? plata. Perfecto. Ya. El número no es 2, como dice Sebastián. ¿Por qué no es 2? ¿Cuánto es el estado de oxidación de la plata en ese caso? Recuerden, van a la lógica de que no sabemos el estado de oxidación, pero nos tiene que dar 0. Esa X, ¿cuánto tiene que valer para que nos dé 0? Y ahí lo dijo María José. 1, esa X tiene que valer 1 para que nos dé 0. Entonces el estado de oxidación es 1. ¿Ya? Pero en ese caso. Ahora, ¿cómo más puede salir esto? Puede salir así, miren. Dejen pensar. No, ese no existe. Pero me voy a abrir la tabla periódica para encontrar elementos químicos. No, ese no era. Tabla periódica.
Ya. Ahora voy a abrir la tabla periódica, así la vamos a poder ir viendo. Ya, por ejemplo, vamos a hacer uno con níquel. ¿Ya? Níquel, que es Ni. NiO2. ¿Qué pasaría en ese caso? Este es el último caso distinto, después ya un poquito más fácil. En este caso, por ejemplo, no sé si existe, pero si existiera, por ejemplo, el níquel, no sabemos cuánto vale. X. Más, pensemos que es más. Por mientras, lo que está adentro, que sería eh, menos 2 por, ¿cuántas veces está repetido? 2. Igual 0. ¿Ya? Recuerden que este 2 indica la cantidad de veces que está repetido y el oxígeno tiene un número menos 2, que siempre va a ser menos 2. ¿Cuánto tendría que valer X para que eso dé 0 al final? Miren. Menos 2 por 2, ¿cuánto es? Menos 2 por 2, ¿cuánto es? Menos 4. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer Ni para que dé 0? 4. Entonces el estado de oxidación del níquel es 4. ¿Ya? En todos los casos que se dé así, elemento, oxígeno, 2, el estado de oxidación es 4. En todos los casos que se dé así, directo, elemento, oxígeno, sin ningún número, el estado de oxidación es 2. Y en todos los casos que se dé el elemento con el número 2 y el oxígeno, es 1 el estado de oxidación. ¿Ya? Entonces son como reglas que tienen que ir visualizando. Básicamente sería óxido de níquel. ¿Qué número romano? 4, que fue lo que calcularon. Básicamente la tabla periódica lo necesitan para saber los nombres. Ya, como para ir resolviendo, si tienen alguna duda con el nombre, o sea, igual lo pueden buscar en internet, por ejemplo. El nombre del símbolo tanto, le va a salir el nombre. Pero básicamente por eso que ocupamos la tabla periódica. Porque arriba del símbolo, sale el nombre del elemento. ¿Lo alcanzan a ver? Ahí sale el nombre del elemento, encima. Por eso lo ocupamos. Ya, ahora miren, veamos otro ejemplito. ¿Qué pasaría en el caso de esto? Si tenemos hierro 2 y oxígeno 3. En este caso, y en todos los que se dé así de esta forma, hasta todo con diminutivo. En todos los casos que se den así, el estado de oxidación es cruzado. Vale decir que el estado de oxidación del hierro es el número que va a tener el oxígeno. ¿Qué va a dar en esos casos? ¿Sí? Como por ejemplo, generalmente para ese tipo, porque ahí estamos considerando 4 tipos de estado de oxidación distintos. El 1, el 2, el 3 y el 4. El 1, los elementos van a estar generalmente escritos así. El elemento, el número 2 y oxígeno. En el número 2, para el estado de oxidación 2, van a estar directos, sin número. Para el número 3 se va a dar así, cruzado. Ese es el número de oxidación.
Claro, es óxido de hierro 3. Óxido de... A ver. Ahí sí. Óxido de hierro 3. Lleva el número de acá. Así se va a dar para el caso del 3 y para el caso del 4, el oxígeno va a tener el 2. ¿Ya? Esos son los 4 casos más comunes. Ahora, miren, lo que van a tener que hacer en su momento es una guía como para después del 21 el 23, para el 23 de septiembre es esta, con eso vamos a terminar la unidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que responder? Lo que les iba preguntando, que son los compuestos inorgánicos, pueden sacarlo de internet, por ejemplo. Lo importante es que tengan claridad que son elementos que no contienen carbono. Indican las características, lo pueden encontrar en la misma, ¿cómo se llama? Plataforma. Fue la primera diapositiva que vimos, no me acuerdo si fue esta o no. No, no fue esta, fue esta. Y ahí están las características, por ejemplo. Las pueden sacar de ahí. Clasificación de los compuestos binarios, acá pueden colocar, no sé, los binarios que tenemos, óxidos, hidruro, hidráxido, sales binarias. Los terciarios tenemos, sí, eso estaría. Yo les voy a ayudar a resolver algunas cosas, sí. Miren, en esa misma diapo que estaba acá, que esa se la envié hace un ratito en una de esas clases pasadas. Miren, eso es lo que tienen que colocar ahí. Por ejemplo, se las voy a dejar puestas en los binarios, ¿ya? Porque lo vimos recién en todo caso. Son los principales óxidos, hidruros, hidráxidos y sales binarias, que esos fueron los que vimos. Las cuaternarias las tienen ahí. Sales ácidas y sales básicas. ¿Ya? Ustedes van a tener que completar los terciarios solamente. Ternarios, perdón. La voy a cambiar ahí. Ternarios. ¿Ya? Y la parte de acá tienen que hacer lo que acabamos de hacer. Nombrar. ¿Ya? Pero tenemos que considerar el otro. Miren, acá hay uno que tiene... que les daría como en el 4. Ahora, pero veamos los otros primero, antes de seguir. Ya. Recuerden, los óxidos van a tener el oxígeno al final. Así como todos los que vimos tienen el oxígeno al final. ¿Ya? Miren, para los estados de oxidación más grandes, por ejemplo, acá tenemos el 5 y el 7. Ahí tienen unos nombres, pero... tienen unos nombres, pero no es necesario llamarlo así. También lo pueden llamar como óxido de cloro 5, óxido de cloro 7, óxido de cloro 3 y óxido de cloro... ¿Cuánto sería este si se da de esa forma? ¿El primero? ¿Cuánto sería? Óxido de cloro 1. Bien, perfecto. Sí. ¿Ya? Lo importante es que identifique que son óxidos. Eso es como lo primordial. Al tener oxígeno son óxidos. Ya, los hidruros son cuando tienen hidrógeno al final. Un metal, generalmente, un metal unido a hidrógeno. O sea, está escrito primero el metal, el elemento, unido a un hidrógeno. Metal unido a hidrógeno. Y se van a llamar así, hidruro de, hidruro de,
hidruro de. ¿Ya? Si tienen más estado de oxidación, casi sí no van a tener más estado de oxidación que uno, así que hidruro de nomás. ¿Ya? Ahora el estado de oxidación está indicado acá. Igual lo pueden colocar. Hidruro de calcio 2. ¿Ya? Pero está el número que indica acá al lado del hidrógeno. Al lado del hidrógeno le va a indicar el número de oxidación del elemento, del metal. ¿Ya? Entonces, hidruro de. Hidruro de. ¿Se entiende? En el caso de estos, va a estar el metal, el elemento metálico, con el hidrógeno. Y si está el hidrógeno al final, se llama hidruro. ¿Ya? ¿Por qué les digo lo del hidrógeno al final? Porque los hidráxidos, que son el otro tipo, tiene el hidrógeno al comienzo. ¿Ya? Entonces los que tienen al final se llaman hidruros. Los que tienen al comienzo se llaman hidráxidos. Ya. Y la diferencia es que los hidruros se juntan con metal. Metal, hidrógeno. Y en estos de acá los hidráxidos son hidrógeno, no metal. Generalmente. O semimetal en algunos casos. ¿Qué nos va a estar dando acá? Nos va a dar generalmente lo que tenemos acá. Este primer caso sí se da, pero en algunos casos, como indica ahí. Bien identificado en todo caso. Así que lo que ustedes van a reconocer son estos de acá. Ya si tiene el hidrógeno, 2 o el hidrógeno solo, se va a llamar ácido y el nombre del elemento con la terminación hídrico. Este es azufre, pero se dice sulfuro, entonces se cambia por sulfídrico. Y todo lo otro igual. Cloro, clorhídrico. Bromo, bromhídrico. Ya, no, esto no lleva, no necesariamente, no es necesario que lleven números romanos. ¿Por qué? Porque van a tener, en el caso de los hidruros, van a tener un número de oxidación. Entonces no es necesario identificarlos. ¿Ya? Ahora, si en algún lado puede salir identificado, el número romano es el número que lleva el hidrógeno. Por ejemplo, si fuera así, sería hidruro de aluminio 3 en romano. O hidruro de calcio 2. ¿Ya? Y estos de acá, eso sí, estos sí no llevan números romanos, porque se van a dar en dos casos nomás y no son bien particulares. Entonces se llaman ácido, nombre del elemento y la terminación hídrico. Pero que generalmente sufren alguna modificación para que suene bien. Si no, suena raro como cloro hídrico. Suena clorhídrico, suena mejor. Clorhídrico o bromhídrico. Igual ahí los vamos a estar identificando, no se preocupen. Vamos a hacer ese ejercicio y vamos a dejar algunos para que hagan ustedes. Y finalmente las sales binarias. Cuando se junta un metal con un no metal. Metal, no metal, metal, no metal. Y se nombra primero el no metal con la terminación uro de el nombre del metal. Por eso dice no metal uro de metal. Primero se nombra el no metal, que es el que está, siempre va a estar al lado derecho, ¿ya? Al lado izquierdo, como con lo que partimos va a ser el metal y lo que termina va a ser el no metal. ¿Ya? Siempre va a estar escrito así. Entonces siempre va a ser... ¿dónde está? Siempre va a ser eh, cloruro, en este caso, cloruro de sodio. En este caso, sulfuro, acuérdense que el azufre se llama sulfuro, de potasio. Yoduro de bismuto. En el caso de tener el número al final, si tiene un número al final, acá no se considera como 1, como estado de oxidación 1. Pero si tiene el número al final, se considera el estado de oxidación en romano. Yoduro de bismuto 3. O bromuro de cobre 2. ¿Ya? Ya, y estos son los ejercicios que hicimos en aquella vez. Que ustedes mismos lo sacaron. ¿Ve? Ahí colocaron hidruro de boro 3.
O también puede ser hidruro de boro solamente. O yoduro de potasio, o óxido de hierro 2, considerando todas las reglas que vimos. Ahora tienen que, lo importante, como les dije, es identificar cuál es cuál. Ya, en el caso de esto sería entonces, estos que están acá son para tratarlo así. El primero, ¿qué cosa es? ¿Óxido, hidruro, hidráxido o sal binario? Ya, óxido. ¿Por qué? Porque tiene oxígeno. Perfecto. Entonces se llama óxido de, el Na es sodio. ¿Qué número romano tendría entonces? Considerando lo que les expliqué anteriormente. Perfecto. 1. Este de acá se lo voy a dejar a ustedes. Bien, este de acá se llama óxido de... ¿Por qué 1? Porque según las reglas que les dije, miren, acá, cuando está de esa forma, es porque estamos multiplicando el estado de oxidación que andamos buscando para que dé esa suma, tiene que ser 1. 1 por 2 da 2 y 2 menos 2 es 0. Entonces es 1. Por eso. Y siempre están escritos así, po. El elemento, el 2 y el oxígeno. Elemento, el 2 y el oxígeno. En ese caso es 1. Y esta de acá es óxido de carbono. Es una de las excepciones que tiene carbono. ¿Qué número? ¿Carbono cuánto? Considerando la regla, en realidad eso se llama monóxido de carbono. 2. Cuando están sin número, el estado de oxidación es 2. Perfecto. Ya, veamos el uno más que podamos hacer. Ya, hagamos estos dos. El otro se los dejo a ustedes. Ese de acá. ¿Qué, qué es? ¿Cuál de las cuatro? ¿Hidruro, hidráxido, óxido o sal binaria? Ese que dice AuCl2. Sal binaria, perfecto. Sí, porque no tiene ni hidrógeno ni oxígeno. De partida con eso identificamos a lo otro. Si no tiene ninguno de los dos, es sal. Sal binaria, y en este caso sería cloro con oro. Entonces sería primero el no metal, que en este caso es el cloro, sería cloro o cloruro. ¿Cuál es la terminación? Uro de au es, ¿qué le dije? Oro. Cloruro de oro. Y pueden colocarle el número romano, que en este caso sería 2, perfecto. 2 romanos, sí. Pero ahí está. Cloruro de oro. Ya. Y este de acá, ¿qué es? Hidráxido, hidruro, óxido o sal. Ese H2S. Hidráxido, sí. Es ácido sulfídrico. Puede escribirse así. Sulfídrico. O con H. Estaría bien escrito con una H intermedia. Ya, los otros cuatro que están ahí lo hacen ustedes. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Yo siempre les digo que no hay problema en responder eso. En el caso 5 tienen que hacer al revés. De esto que hicieron acá, lo tienen que hacer al revés. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? Óxido de oxín, ¿cómo se escribiría? Recuerden, si es óxido termina en oxígeno.
El zinc es... ¿Cómo es? ¿Saben cómo se escribe? Formularmente, ¿alguien sabe? Ya, tabla periódica ahí para hacer esto. Pero es ZN, zinc. El oxígeno llevará algún número. Si no tiene número, por si acaso, es como decir esto. ¿Ya? Cuando no tiene número especificado, es decir eso. Ya, seguro que ese sería el 1, ¿no? ¿O le falta algo para que sea el 1 que tiene que tener? Para que sea el 1. ¿Le falta algún número en algún lado? Si fuera 2, estaría bien eso. Claro, le falta un 2, pero ¿a dónde? ¿Al lado del 5 o al lado del oxígeno? ¿Al lado del zinc o del oxígeno? Ya, bien, María José. Exactamente, Sebastián, también está bien. Ahí va el 2. Bien, en el fondo sí lo están entendiendo. Ya, lo otro lo hacen ustedes. Cualquier duda me preguntan, están en su momento, tienen hasta el 23, como les dije. Ahí les voy a dejar la regla y les voy a subir esto. En el caso de los ternarios, vamos a repasar un poquito antes de... Los ternarios, recuerden que son cuando tenemos 3 elementos químicos. Y los principales que vamos a ver son 2, hidróxidos y oxoácidos. Pero para facilitar un poco las cosas vamos a nombrar solamente los hidróxidos. Por lo tanto, no hay que reconocer mucho. Hay que identificar los hidróxidos. Acá les dejé un ácido, pero lo voy a hacer yo acá. Para que no tengan problemas con eso. Igual pueden repasar las diapos para que los vayan viendo. Como les dije, esto ya lo vimos. Pero los hidróxidos tienen... sí, como tarea. Pero como les digo, me pueden preguntar. Ahí en el chat o me escriben un mensaje. No hay problema en eso. Ya, los hidróxidos es un metal y el OH juntos, así como OH, siempre como OH. Y va a estar al final. Entonces, a los que tengan elementos que tengan OH al final, son hidróxidos. Se escriben así, se representan así. Hidróxido de el nombre del elemento. Y el número que acompaña ahí va a ser el estado de oxidación. Ya, así de simple. Hidróxido de cromo, en este caso, 3. Y al revés, para nombrar, o sea, del nombre hacer la fórmula, recuerden, calcio, número de oxidación y escrito. Generalmente, si tienen el número de oxidación, le va a salir escrito, igual como lo hicieron al revés. Ya en ese caso no sale escrito, pero sí va a salir escrito. Esto fue lo que hicimos ese día. Y después están los oxoácidos, que sería de esa forma: hidrógeno, el elemento X y el oxígeno. Y en este caso vamos a identificar solamente este, que es el que está escrito ahí en el ejemplo, el ácido sulfúrico. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque es un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces ese que estaba ahí es el ácido sulfúrico. Es H2SO4. Eso se lo voy a dejar listo. Entonces ustedes tienen que hacer lo otro. Si se fijan, tienen los numeritos ahí. Hagamos uno de estos, a ver, hagamos uno de estos desde los dos. ¿Cómo sería ese? El hidróxido de níquel. ¿Cómo lo escribirían? Hidróxido de níquel 2. ¿Cómo lo escribirían como fórmula? Ya, primero se escribe el metal, el níquel. El níquel es Ni. Hidróxido, ¿cómo se escribe?
Y recuerden que el número de oxidación se coloca al final. Va en paréntesis. ¿Cómo sería el hidróxido? Recuerden que es el H, o sea, el O y el H juntos. Eso. Así, OH. Y el número al final. Todos los hidróxidos se escriben igual. ¿Ya? Todos los hidróxidos se escriben igual. El metal, OH y el número de oxidación que sale en paréntesis cuando lo tiene. Si no lo tiene, se escribe todo junto. ¿Ya? Y al final tienen una sopa de letras para que no se estresen. ¿Me entendieron la última idea? Esta por lo menos, que es la de hidróxido, que es la que menos tiempo le dedicamos ahora. ¿O hay alguna duda que puedan tener respecto al hidróxido? Creo que es como el más simple de todo el hidróxido, ¿eh? Termina con OH. Practiquen, vayan intentándolo haciendo este tipo de ejercicios que tienen varios. Si tienen dudas me preguntan, como les dije, no hay problema en eso. Lo que sí vamos a hacer ahora es el ticket de salida, que no es tan difícil porque no estoy implicando los nombres. ¿Ya? Pues